mercantil no existe sin la Constitución. Aplicarlo sin los principios y los valores constitucionales sería cometer vicios de inconstitucionalidad. Y esto trae como consecuencia que las sentencias judiciales adolezcan de vicios susceptibles de impugnaciones que pueden llegar hacia los recursos ordinarios, que pueden llegar hacia las acciones impugnativas extraordinarias conocidas como la casación, y por qué no, llegar hasta procesos de justicia constitucional subsidiarios y extraordinarios para revisar la función de un juez altero o de la misma Cámara, dependiendo del caso. De tal cuenta entonces que los funcionarios jurisdiccionales y todos aquellos personeros que se desempeñan en la redacción de proyectos de resoluciones judiciales tienen que cubrirse las espaldas para que sus sentencias, para que sus resoluciones estén blindadas por una sencilla razón. La casación y el amparo no son recursos. Fíjense, el único recurso por antonomasia es la apelación. La apelación es un recurso que tiene un efecto devolutivo y por lo tanto revisa una instancia. Por eso decía Eduardo Coutinho en su Derecho Procesal Civil de 1952 que el recurso es un recorrer la instancia, es una revisión de la instancia, es juzgar qué hicieron bien y qué hicieron mal las partes procesales. En un recurso se juzga lo que hicieron bien y lo que hicieron mal las partes procesales. Pero la casación y el amparo no hacen eso. La casación y el amparo no hacen eso. La casación y el amparo juzgan al que juzga. Ahí está el problema. La casación y el amparo juzgan al que juzga. No juzgan lo que hicieron bien o mal las partes procesales. La casación y el amparo son primos. Se parecen mucho, pero no son gemelos. Se parecen mucho. ¿Por qué? Porque la casación es una acción impugnativa para revisar la actuación de los jueces de segunda instancia. Es para revisar qué hizo bien la sala. Esa es la casación. La casación tiene ese objetivo, para verificar qué hizo la sala. Por eso es una acción impugnativa de puro derecho. Incluso, por eso en México, el connotado jurista Héctor Félix Arturo habla del amparo de casación, de un tipo de amparo de casación. Porque el amparo también juzga al que juzga. El amparo no entra a conocer los derechos controvertidos ni los conflictos pretensionales o posicionales que existen entre las partes. Eso no hace el amparo, porque no es instancia revisora. 211 de la Constitución Política de la República establece que en ningún proceso podrá haber más de dos instancias. Así que no hay una tercera ni una cuarta instancia revisando lo que hicieron las partes. Casación y amparo revisan al que juzga, supervisan al que juzga, juzgan al que juzga. La casación está verificando que no haya violación de las instituciones jurídicas fundamentales del derecho civil, si es casación civil. La casación juzga si la sala aplicó correctamente, interpretó correctamente las instituciones jurídicas fundamentales del derecho penal, si es casación penal, del derecho civil, si es casación civil, y por supuesto del derecho administrativo, del derecho procesal administrativo, del derecho tributario, del derecho procesal tributario.
tributario, del derecho aduanero, del derecho procesal aduanero, del Cauca, del Recauca y el Recontracauca, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está? Eso es lo que está juzgando si hubo una correcta interpretación, una correcta aplicación de la ley civil, de la ley tributaria, de la ley administrativa, de la ley aduanera y de su doctrina legal. Eso es lo que está juzgando la Cámara. Está juzgando al que juzga. Juzgando al que juzga. Por eso no recurso. Porque no está juzgando qué hicieron bien o qué hicieron mal las partes, sino juzgando al que juzga. Y el amparo también, pero no por los mismos motivos. El amparo también juzga al que juzga, pero el amparo juzga al que juzga por violación de derechos fundamentales, constitucionales o convencionales. El amparo no entra a revisar si se interpretó correctamente la ley del impuesto al valor agregado, si se interpretó correctamente el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta al establecer que se grava la renta derivada del capital. ¿Pero qué es el capital? ¿Y qué es la renta? Interpretación. Interpretación. ¿Qué es renta y qué es capital? Interpretación. Y ahí eso, el mismo artículo 10 del Código Judicial establece los términos técnicos y científicos. Hay que ir a las ciencias que los definen, las ciencias contables. Las ciencias contables nos definen qué es el capital. Y puede haber capital positivo y puede haber capital negativo derivado de las sumatorias y, por supuesto, las restas que pueden haber entre activos y pasivos, y eso nos lleva a hablar de activos fijos, mixtos, pasivos, circulares. Todo eso tiene que saber que interpreta en una sala de control tributario, ¿no? Que interpreta los términos. Y por supuesto, quien revisa en casación, en cámara civil, tiene que saber qué es el capital, qué es la renta, qué es la base imponible, qué es la determinación sobre base cierta y sobre base presunta, los sujetos de la relación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, los agentes de retención, agentes de percepción y cómo diferenciar e interpretar entre agentes de retención y agentes de percepción tributaria y agentes de retención aduanera. Interpretación. Pero eso no le interesa a la amparo, pero hacia la casación. La casación está juzgando que la sala sepa eso. El amparo, ¿no? El amparo lo que le interesa es que la sala y también la Cámara sepa interpretar cuando existe una colisión de valores jurídicos fundamentales entre el principio de capacidad de pago, artículo 243 de la Constitución Política de la República, el principio de legalidad tributaria que incluye la justicia tributaria, la equidad tributaria y las necesidades del Estado. Respecto al 243 de la Constitución con principio de capacidad de pago y la justicia del tributante. Entonces, aquí está juzgando, están haciendo bien en interpretar la optimización o la disminución de un principio de capacidad de pago que puede resultar en la violación del principio de libertad de mercado por ahuyentar la inversión económica extranjera que viene de un inversor que al amparo del Tratado de Libre Comercio puede protegerse con partidas arancelarias y puede ser susceptible de una reclasificación arancelaria porque así lo determina la Superintendencia de Administración Tributaria, que puede resultar en el quebrantamiento del libre mercado, señores, y eso puede provocar una violación del artículo 130 de la Constitución. Eso tiene que estar presente en una sentencia tributaria. Si no está, no hay argumentación. Puede haber violación de derechos.
Y por ahí nos está esperando el amparo. Y vieron la importancia de la argumentación constitucional en las sentencias judiciales. Vieron la importancia. Y esta es la necesidad de conocer la argumentación. Por eso, obviamente, como docente, como académico, como litigante, como también como letrado de la Corte Suprema de Justicia, me vi la necesidad de que el gremio, que los funcionarios jurisdiccionales, que los magistrados de sala, que los letrados, que los litigantes también pudieran conocer en qué consiste esa argumentación. ¿Cómo tiene que estar presente la sentencia? Por eso que escribí este libro, Argumentación e Interpretación. De hecho, se llama mi último libro, Argumentación e Interpretación, por ya de Estado Básico. Pero bien, con esta introducción siguiente, vamos a hablar entonces de cómo se debe producir esa argumentación constitucional en las sentencias judiciales. Pero para eso tenemos que volver a hacer esa separación entre los parientes, porque a veces el primo se parece al tío y el tío se parece al abuelito. Sacó los mismos ojitos del abuelito el primo y parece el mismo tono de voz de la tía, pero no son lo mismo. Entonces, ahí tenemos el primo fundamentación, el tío motivación y el abuelito argumentación. No son lo mismo, pero cómo se parecen y a veces tienen que confundirse. Y ahí viene el problema. ¿Cuál es la diferencia entre motivación, fundamentación y argumentación? Son tres cosas distintas. En un considerando se tiene que fundamentar, en otro considerando se tiene que motivar y en otro se tiene que argumentar. Fíjense que a alguien les gusta que la sandía esté licuada, porque aquí hay proyectos de sentencia con motivación, hay proyectos de considerando con argumentación y proyectos de considerando con fundamentación. Entonces, diferencias entre fundamentación, motivación y argumentación. Miremos cuáles son las diferencias entre fundamentación y motivación. Vamos a hablar primero de fundamentación. ¿Qué es la fundamentación judicial? Al hablar de fundamentación judicial, nos referimos a la calificación jurídica. Aquí no hablamos de hechos, aquí no hablamos de pruebas, nada de pruebas, nada de hechos, aquí es puro derecho. Calificación legal, hay que calificar. Por eso es que la fundamentación se refiere a calificación jurídica. Jurídica porque incluye la calificación de la ley y de la jurisprudencia también, la doctrina legal. Y entonces, el artículo 147, inciso B de la ley del organismo judicial, establece que uno de los considerandos, 147 inciso B de la ley judicial, establece los considerandos de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas. Eso no es fundamentación. ¿Y cuál de los hechos? Eso no es fundamentación. Asimismo, se expondrán las doctrinas fundamentales del derecho. Eso sí está en fundamentación. Los principios aplicables, eso sí es fundamentación. Y el análisis de las leyes es el que se apoya en los razonamientos. Y eso sí es fundamentación. De tal cuenta entonces que la fundamentación en una sentencia tiene que desarrollarse a través de tres tesis. Una tesis epistemológica, una tesis axiológica y una tesis lógica. La tesis epistemológica es la doctrina, las doctrinas fundamentales del derecho. Repito, vamos a interpretar que es un agente aduanero, que es un agente de detención, un agente de percepción, que es la renta, que la renta imponible, la base imponible, la base sobre base cierta, sobre base resulta, que son los agentes de retención, que son los agentes de percepción. Necesitamos las doctrinas fundamentales para hacer una correcta interpretación para definir esos conceptos jurídicos fundamentales.
fundamental, porque esos son conceptos jurídicos que tienen que estar bien definidos. Porque un error puede ocasionar un vicio. Puede ocasionar un vicio. Porque se graba la renta derivada del capital, artículo 2 de la ley del impuesto de la renta. Se graba la renta derivada del capital. Pero el capital, ¿qué es? Eso nos varía. Doctrinas fundamentales de derecho. ¿Qué es el capital? Hay capital positivo y negativo. El capital positivo es la suma de los activos y pasivos cuando los activos superan en demasía. El excedente de los activos sobre el pasivo es capital. Y se graban las rentas derivadas del capital. Y el excedente sobre el excedente es lucro. Utilidades. Eso es lo que se graba. ¿Qué pasaría con una empresa que tiene más pasivos que activos? ¿Tendrá capital positivo? El capital de negativo. ¿Qué pasará con la aceitera La Bendición si tiene más pasivos que activos? Tiene más pasivos que activos. ¿Qué pasará? ¿Cómo se determinará ahí el cierre? Es que son cuestiones que tienen que estar presentes en definir correctamente los conceptos jurídicos fundamentales. Definir los conceptos jurídicos fundamentales. Importaciones agrícolas, exportaciones agrícolas, importaciones pecuarias, y eso nos lleva a tener que estudiar el Tratado de Libre Comercio también y sus implicaciones para poder definir. ¿Por qué? Porque hay partidas arancelarias y hay partidas arancelarias que definen términos como piel de cerdo curada no es lo mismo que jamón. Cuidado, porque puede llegar caso, vaya a estar por ahí, va a llegar un caso por ahí. Se puede confundir con una interpretación incorrecta, falta de fundamentación. ¿Por qué? Porque estamos calificando conceptos jurídicos fundamentales. Y eso que eso lo estamos con calificación legal. Pero es fundamentación. Y no voy a hablar de fundamentación, aquí es la argumentación, pero quiero hacer la diferencia. Imagínense, solo fundamental, qué complejo es. Hay que estar estudiando. Cuando les cae su expediente en las manos a la sala, cuando les cae su expediente en las manos al letrado, ahí tienen su grajita caliente. Cuidado, porque esa grajita caliente, firmemos, puede implicar una intervención. O sea, no solo firmen. Hay que ponerse a estudiar, ¿verdad? Ya el oficial de investigación, el oficial no sabe lo que sabe usted. No sabe lo que vaya a hacer. Y después lo van a revisar ahí, los letrados que están por ahí lo van a ir a revisar. Pero resulta que también a ellos lo van a revisar, los que firman aquí lo van a ir a revisar allá en la Corte de Constitucionalidad y se el asunto. Y los litigantes no son hermanitos de la caridad. Pueden perder millones, creen que se van a quedar tranquilos. Creen que se van a quedar tranquilos si tienen una inversión de $100 millones. O les reclasifican su producto importante. Se van a quedar tranquilos. Ay, no, pobrecito, se equivocó el magistrado. No se van a quedar tranquilos. Por eso es estudiar y fundamental. Para que mi sentencia esté blindada. Yo también. ¿O no, verdad? Así nadie me hace nada, estoy tranquilo. Sin necesidad de pasinerla, porque yo revisé mis doctrinas fundamentales. Fundamentación. Siguiente. Pues obviamente la fundamentación implica la lógica, pero eso no vamos a hablar aquí, porque eso es una de la lógica jurídica, cómo se aplica, imagínense qué es la lógica jurídica. No la metamos. Siguiente.
Siguiente. Ahora, aquí hay un submotivo de casación que tiene que ver con la fundamentación. Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley o doctrinas legales aplicables. Hay que fundamentarlo, porque miren, ahí está el señor Casación solo esperando. Solo esperando. Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea. Una cosa es aplicar, otra cosa es interpretar. Pues puede haber violación en la aplicación. Y puede haber una aplicación indebida, pero la jurisprudencia, la doctrina legal de la Cámara Civil establece que el submotivo de violación por aplicación y aplicación indebida tienen que ir conectados. Eso es como eso. Y interpretación errónea, otro submotivo. Interpretación errónea de la ley, interpretación errónea de las doctrinas fundamentales de derecho, interpretación errónea de normas jurídicas. Eso implica, por supuesto, la ley de comercio, pero eso implica también las leyes aduaneras, todas las leyes tributarias. Pero la ley implica conceptos, y los conceptos, el 147 de la ley judicial nos manda de las ciencias, que nos ayudan a interpretar los conceptos. Así que no solo también el código tributario, la ley la ley de impuesto de la renta, la ley de impuesto al valor agregado, etc. No, es necesario tener todas las doctrinas fundamentales del derecho a la par. Porque una interpretación errónea de la ley puede dar lugar a una casación por un submotivo de fondo. Fundamentación. Siguiente. Y ahí tenemos un criterio de la propia Cámara Civil de la interpretación errónea de la ley. Bueno, pero no vamos a hablar de fundamentación, sigamos. Siguiente. Y aquí está el criterio de violación de ley por inaplicación. El criterio de la Cámara establece que vienen conexados la violación y la aplicación indebida. Pero vamos a hablar de fundamentación. Siguiente. Bueno, siguiente. Motivación. Pero la motivación no es fundamentación. Motivar es fundamental. Motivar es dar las razones lógicas y eso tiene que ver con hechos y pruebas. Esto ya no es interpretar leyes. Esto ya no es interpretar normas jurídicas ni doctrinas fundamentales. Eso tiene que ver con hechos y pruebas. Motivar es dar las razones de los hechos. ¿Por qué? Porque no todos los hechos son relevantes para el proceso. La pretensión, fíjense que nos dice claramente Eduardo Couture que el fundamento de la pretensión es la causa petente, causa o razón de pedido. Y la causa o razón de pedido son hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la petición. Los hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la petición. Aquí no se trata de interpretar a todos. Aquí se trata de los hechos que sí son relevantes, porque no todos los hechos son relevantes. No todos los hechos son relevantes. Los hechos relevantes, por supuesto, en un proceso pueden ir variando. Luego, la prueba. Los hechos tienen que ser lógicos. Hay una cadena lógica y la prueba tiene que ser una cadena lógica. Siguiente. Entonces, la plataforma probatoria, depuración de pruebas ilegales, todas estas pruebas no pueden ser parte de la sentencia. En la sentencia tiene que haber una prueba purificada, una prueba lógica, y por supuesto, para que la prueba sea lógica, tiene que haber una conexión entre los distintos medios de prueba. No puede haber contradicción entre los medios de prueba. Dictamen de expertos, pruebas testimoniales, pruebas científicas.
Tiene que haber una cadena probatoria lógica. Tiene que haber identidad entre las pruebas y no puede haber contradicción entre las mismas. No puede haber contradicción. ¿Por qué? Porque se violarían los principios de la sana crítica. Se violarían los principios. Y acordémonos que en un proceso civil existen los tres sistemas: el sistema de prueba carotasada, el sistema de íntima convicción y el sistema de sana crítica racional. ¿Y qué hacemos cuando tenemos en conjunción una prueba testimonial que se valora con sana crítica racional, un dictamen de expertos con íntima convicción y una prueba documental con prueba carotasada? Cuidado con el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, porque eso implica un quebrantamiento de valoración. Imagínense aplicando una valoración legal de dictamen de expertos. Es que el documento del dictamen de expertos no reúne los requisitos formales. Señores, el dictamen de expertos es una convicción. Prueba documental si es prueba legal de pasado. Y sana crítica, imagínense, principios lógicos en pruebas testimoniales. Viene entonces el pedido de una parte procesal o una parte procesal proponiendo el licenciamiento pericial. El dictamen de expertos establece, señores, esta pierna de cerdo cruda sin hueso, curada, no es jamón. Y la SAT hizo una reclasificación presupuestaria. Tiene que pagar más la multa. Y él estaba, ¿por qué? Porque el jamón no estaba en las pautas del Tratado de Libre Comercio y el otro sí estaba pagado por el Tratado de Libre Comercio, que le da ese beneficio arancelario de acuerdo a esas leyes del Tratado de Libre Comercio. Y entonces aquí empieza a conjugarse fundamentación con motivación. Pues aquí los consejos conceptual, hacer los conceptos jurídicamente correctos para establecer esto es pierna de cerdo con hueso, sin hueso, curada, esto es jamón. Y luego viene el dictamen del experto, ya la motivación, pero que aquí vienen los hechos. Y los hechos es que la SAT hizo una inspección correspondiente, hizo una reclasificación presupuestaria, consideró que era jamón, que era pierna de sin hueso, no se podía someter al beneficio del Tratado de Libre Comercio. Al no poder someter al beneficio del Tratado de Libre Comercio, entonces los pagos arancelarios de comunidad se disparan, hay multa. Todavía no se llega a la documentación aquí, porque no lo estamos trayendo abajo de la economía nacional todavía. Porque eso ya sería quebrantar el principio constitucional del artículo 130 de la Constitución de la República. Y le llega la documentación, solo con fundamentación y motivación. Y todo eso tiene que tener trascendencia. Tiene que ir fundamentada, motivada y argumentada. Fundamental, motivar y argumentar. Los conceptos únicos fundamentales, y luego vienen las pruebas, los dictámenes de expertos. Pero junto con el dictamen de expertos, ahí lo proponen analizarlos. Los conceptos únicos fundamentales, establecer, como dice la ciencia, esto es fundamental también. Si interpreté erróneamente, yo no me voy. Y el dictamen de expertos dice: si yo interpreto erróneamente el concepto de jamón, y el dictamen de experto me dice que, por ejemplo, el de la sal dice que es el jamón o no es jamón, hay un problema entre la motivación y la fundamentación. Y entonces estamos enfrentando a problemas, vicios. Pero la motivación, como tiene que ver con hechos y con pruebas, no tiene que ver con el submotivo de fondo del 621, inciso primero del Código Penal. Pruebas y hechos tienen que ver con el inciso segundo. Siguiente. Artículo 621, inciso segundo, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si en este último resulta de documentos o actos auténticos se devuelven
Esto ya tiene que ver con la interpretación errónea de la ley. Pero yo puedo traer arrastrado un vicio porque un considerando tiene que ver con fundamentación y otro considerando tiene que ver con motivación. Fíjense, el 147 inciso B de la ley judicial empieza las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas, considerando motivación de los hechos, otro considerando motivación, y después asimismo se expondrán las doctrinas fundamentales de derecho. Fundamentación, considerando fundamentación. Pero el quebrantamiento de la fundamentación puede dar lugar al vicio de su motivo de fondo de casación 621 su primero. Pero problemas en la motivación me puede dar lugar al submotivo de fondo del inciso segundo del artículo 621 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Qué tiene que ver con la motivación? ¿Error de derecho o error de derecho? Siguiente. Entonces aquí nos encontramos con dos criterios: error de derecho y error de derecho. Tiene que ser muy importante que el error, en su motivo, el error de derecho, que se encuentra en la apreciación de la prueba, y tiene que ver con una cosa distinta al error de hecho. Muy importante. La omisión de una o más pruebas rendía por una parte procesal, eso puede recordar no puede ser necesariamente motivo de error de hecho. Omitir la apreciación de la prueba es error de hecho, mientras que problemas en la apreciación, la valoración, es error de derecho. ¿Por qué? Porque aquí otra vez regresamos al problema de la valoración de la prueba. Los sistemas de evaluación de la prueba. No se le da valor probatorio al dictamen de expertos porque no reúne requisitos legales. Y ahí hizo ello. Ese no es el sistema de dictamen de expertos, no es el sistema de evaluación de la prueba. No se le da valoración a una prueba científica, que puede ser una prueba química en laboratorio, por ejemplo, una prueba biológica en laboratorio, porque no reúne delitos de algo. Esa no es prueba de verdad, pero sí es analítica. Es analítica, ¿por qué? Porque tiene que llegar las pruebas bioquímicas de laboratorio para determinar el tejido de un producto de importación. Eso es importante. Imagínense. Para empezar, ya es un concepto mal interpretado. Y encima de eso, mal apreciada por una valoración errónea. Su motivo de error de derecho, un error de derecho y un submotivo de error de derecho. El error de derecho que tiene que ver con la omisión de valorar la prueba. Y el error de derecho con quebrantamiento de los sistemas de evaluación y las reglas de evaluación de la prueba. Muy importante. Estos documentos que aportó la SAT, si se incorporan, se les da valor probatorio, se estiman los hechos y resulta que faltaba un sello. No, pues que hay documentos que es prueba legal. Miren todos los que firmaron, miren todos los hechos que tienen que aparecer, miren todos los requisitos formales. Hay que estar revisando, ojo, chícharo. Porque documentos es prueba legal. Ahí sí no tiene la convicción de que se miraba bonito el documento, se miraba que estaba perfecto. Exacto. Ser exhaustivo en la valoración. Pero esto es motivación. Siguiente. Bueno, siguiente. Pero ahora nos vamos a la argumentación. La argumentación. Bueno, ya vimos, por un lado, fundamental, por otro lado, motivar. Fíjense, nada que ver la cosa con esto, se parecen, siempre están entrelazados. Entrelazados. Esto es muy importante que lo tomen en
Parte de la conferencia era la presentación del nuevo libro, y aquí en toda esta parte están considerando de motivación. En este libro, a quienes quieran comprar aquí afuera, van a estar aquí a la venta y los que quieran los podemos de una vez dedicar. Aquí estamos construyendo ejemplos de considerando de cómo se debe motivar, ejemplos de considerando de cómo se debe fundamentar y de considerando de cómo se debe argumentar. Porque tiene que estar considerando de fundamentación, considerando de motivación y considerando de argumentación. Pero vamos a la argumentación. Y en la argumentación, aquí no se trata de la calificación jurídica de las leyes y los conceptos jurídicos fundamentales con sus doctrinas fundamentales. Ya no se trata de la motivación que tiene que ver con la parte fáctica, la plataforma fáctica, la plataforma probatoria, la cadena fáctica, la cadena probatoria que acabo de explicar. No. Argumentar es darle el soporte axiológico. ¿Y eso qué es? El soporte de los principios y valores constitucionales. Esta es la constitucionalización de los derechos. Una de la ley, porque el Código Civil ya no puede interpretarse sin la Constitución. El Código Procesal Civil mercantil no se puede interpretar sin la Constitución. Fíjense bien, para quienes salieron huyendo de las ingenierías y de las ecuaciones de segundo grado, ¿me recuerdan las ecuaciones de segundo grado? En derecho no hay que si hay. Sí hay. Y son peores que los números, porque son valores. Fíjense bien. Aquí hay un reglamento del Tratado de Libre Comercio. Aquí está el Tratado de Libre Comercio. Aquí está el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el Código Tributario, la ley del impuesto al valor agregado, Código Procesal Civil y Mercantil, ley de los procesos administrativos, Constitución Política de la República y unos 30 convenios internacionales en materia de derechos económicos. Despeje la incógnita. X2 es igual a Y3. ¿Sí? Despeje la incógnita, señores. Esa ecuación de segundo grado, ¿eh? Lo que pasa es que en la licenciatura y los que están litigando en el pregrado quizás les están enseñando solo aritmética y álgebra de valor. Pero ustedes tocó el cálculo integral porque son los magistrados y son los letrados de la Cámara Civil. Aquí está un artículo del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Aquí está un artículo del Código Tributario. Aquí está un artículo del Tratado de Libre Comercio. Aquí está un artículo de la Constitución Política de la República. Un artículo del Código Procesal Civil Mercantil. Un artículo de la Constitución Administrativa. Están 3 artículos de la Constitución Política de la República. Y hay 4 artículos de la Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está el Código de Derecho Internacional Privado, Código Bustamante, y un artículo. Y resulta que encuentro una situación que en todos lados se regula distinto. Si hago esto, quebrando esto, despeje el código. Antes de ir, voy a regresar al siguiente. Ahí está su ecuación de segundo grado. Hay una ecuación de segundo grado. Aquí hay que argumentarse. 243 de la Constitución Política de la República, principio de capacidad de pago. Y hay 2 subprincipios derivados del principio de capacidad de pago. Es la justicia, el sistema tributario y la equidad del sistema tributario. Que no tiene que ver con los otros principios, subprincipios que derivan del principio de legalidad del 239 de la Constitución en materia tributaria. Puede producirse un asunto que puede llegar a la sala de control tributario
que puede tener la Cámara Civil, que ponga en colisión estos valores. Bueno, todavía no traigo aquí el valor 130 de la Constitución libre de Estado. Artículo 118 de la Constitución, régimen económico del Estado. Artículo 109 de la Constitución, principios de justicia social aplicados a la economía nacional. Voy a encontrar estos aquí, porque el sentido de una sentencia puede provocar tal gravamen en una empresa inversora que puede provocar un desequilibrio económico que puede redundar en una inflación económica. Imagínense, hasta un puede creen que procesos que se envían en materia tributaria de 30, 40 millones, de 100 millones, de 400 millones redundan en quebrantamiento de principios constitucionales de libre mercado. Y para un ejemplo, Grecia les puede decir que fue lo que pasó con ellos, por la incorrecta interpretación de los principios tributarios de aduaneros. Llegaron al colapso y nadie quería comprar la soberana de la Grecia. Y esto es la interpretación. Ahora, imagínense con los problemas ya de la capacidad de pago. Una acentera, ¿cómo se tendría el capital de esto? Que tener cuidado, porque muchas veces la sal se lo queda con la braga y no se respetan los principios constitucionales. Por eso es que cuando se judicializa y llegan de la jurisdicción al sistema de justicia, la argumentación es la segunda. Resulta que en la Constitución Política de la República tenemos principios constitucionales que tienen la categoría de valores constitucionales. Pero esos valores constitucionales tienen también su método de interpretación. También tienen su método de interpretación. Y ese método de interpretación implica conocer la diferencia entre juicios de valoración, criterios de valoración y escala de valoración. Porque no todos los valores tienen el mismo grado de opción. Por ejemplo, si les pregunto, ¿qué establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República? ¿Qué establece el artículo 2 de la Constitución? No establece nada porque el artículo 2 no existe. Existe el artículo 2. Del primero al noveno son cardinales. Y a partir del 10 son cardinales. Se equivocó la asamblea de no señor. Ley llamada primero al noveno ordinales. A partir del 10 cardinales. Pasamos primero al noveno ordinales, la ciudad del 10 cardinales. Entonces aquí hay que ver lo que está pasando. ¿Por qué hay 9 artículos ordinales? ¿Por qué hay artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno? Primero 10. Porque los primeros 9 son juicios ético-jurídicos y pueden tener un grado de valoración, lo que no sucede en las normas jurídicas. Por eso es que ustedes olimpiadas me dan en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, artículo primero, primer lugar, segundo lugar. Hay una escala de valoración. Cuando hay colisión de valores, hay que aplicar la escala de valoración. Y entonces, ¿cómo es la escala de valores de la Constitución Política de la República? Del primero al noveno, artículos ordinales. Del 10 al 46, derechos constitucionales. Del 47 al 134, derechos sociales. 135, 137 derechos políticos. Hay una escala de valoración. Los primeros 9
cómo se reforma constitucionalmente de forma distinta. Escala. Cuando uno va a ver el artículo 280, los derechos humanos sociales se reforman por consulta popular. Y cuando uno mira el 278 de la Constitución, los derechos humanos individuales hay que convocar a otra constitución. No son iguales. Porque prácticamente no se puede reformar sin iguales, hay que convocar a otra constitución. Y tenemos una escala ahora. Los 9 ordinarios, los individuales, no se pueden reformar por consulta popular, hay que convocar a la constituyente. Y los sociales se pueden reformar por consulta popular. Y una escala de valores. Esa es la escala de valores, pero ahora faltan los criterios de valoración. Criterios, porque eso es una escala de valores, los criterios para valorar cada valor. ¿Sabían ustedes que una sentencia de Corte Suprema de Justicia es una operación a toda vía? Claro que sí. Por eso, cuidado con no tocar una arteria y una vena. Los criterios de valoración que vamos a agregar aquí siguiente. Siguiente. Vamos a regresar donde estaba. Los criterios de valoración son los tests argumentales. Los test argumentales es test de ponderación, test de progresividad, test de no regresión, test de núcleo contenido esencial, test de exponencialidad, test de racionalidad, test de proporcionalidad. El criterio aquí dos valores. Estos valores tienen un núcleo de contenido esencial. El principio de realidad tiene un núcleo de contenido esencial. Hay un núcleo de contenido esencial. En ese valor. El principio de capacidad de pago tiene un núcleo de contenido esencial. En ese valor. El libre mercado, sin contrario de la Constitución, tiene también un núcleo o contenido esencial. El test del núcleo de contenido esencial dice que el núcleo del valor no se puede tocar. Pero eso tiene capas periféricas. Yo lo dice la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Capas periféricas que son sus sumadores. Están los sumadores, son las capas periféricas que estas se pueden ir disminuyendo o aumentando en ese test de ponderación. Y aquí muchos dirán, no, que no son las sentencias de amparo, no. Yo tengo en mis manos una brasa caliente en donde hay una empresa transnacional de sociedad anónima con sus 10.000 empleados amparada en la Cámara de Comercio, aporta el 7% del ingreso del presupuesto. Imagínense. Y por otro lado tenemos las necesidades del Estado. Pues es otra cosa como liviana del Estado, pero las necesidades del Estado. El Estado está necesitando más, pero la economía, pero el propio Estado no va a poder sostener una economía fluctuante. Y aquí hay una colisión de valores. A eso le tenemos que sumar que esta empresa transnacional trajo una importación, trajo productos textiles, trajo productos en conserva. Bueno, por ejemplo, trajo piernas de cerdo con huesos y huesos curadas, ¿verdad? Que representan un 2% del
cuando hay en juego una colisión de valores, encima de que las armas me están provocando problemas en la interpretación, no interpretó correctamente conceptos jurídicos fundamentales, no interpretó correctamente los manuales de la Tratado de Comercio, los manuales que son anexos al Tratado de Comercio, los manuales de contabilidad y ciencias de contabilidad de tratados oficiales, no los está aceptando, hay una interpretación errónea y aparte de motivación y absolutamente experto, y encima hay problemas. Aquí hay que argumentar, porque hay valores que están colisionando. Hay colisión. Entonces, aquí es donde entra la argumentación. Hacer un test de ponderación. Hacer un test de ponderación entre los valores. Aquí está en juego el principio de capacidad de pago, el principio de libre mercado, el principio de legalidad, que implica sus valores de justicia del sistema tributario, equidad del sistema tributario frente a sus valores de necesidad del Estado, frente a sus valores de equidad tributaria y justicia tributaria. Derivado de esto se hace un test de valoración en donde las posibilidades tácticas del mismo van a resultar argumentos. Valores a tendencia a argumentar. La argumentación constitucional. Siguiente. ¿Por qué hay que argumentar? Porque las leyes están constitucionalizadas. Siguiente. Artículo 621 primero, con la sentencia otro periodo de liberación de la aplicación de la interpretación de la ley. Pero ojo con eso. Este solución lo acabamos de ver con fundamentación. Pero espérense. Ahora lo vamos a ver. Eso lo digo. Siguiente. La jurisprudencia de la Cámara dice que una norma constitucional no puede ser directamente denunciada por utilizando el recurso de declaración, sino que debe denunciar la violación de una norma ordinaria y que al violar la norma deriva una violación a la norma constitucional. ¿Te das cuenta que por eso se tiene que argumentar? Porque las normas ordinarias se tienen que interpretar a la luz de los derechos constitucionales. Pero miren lo que dice el siguiente criterio de jurisprudencia. Advierte que las normas constitucionales, como denunciadas o violadas, contienen garantías y principios de carácter penal que son desarrollados por leyes penales. Y atendiendo a la técnica de ejecución de las acciones, es indispensable que al invocar la declaración de normas constitucionales se haya conocido lo ordinario. Razón por la cual dentro de la tesis sustantivada el ponente debió indicar que el precepto ordinario y violado que guarda relación con cada una de las normas constitucionales. Y aquí es cuando el subjuntivo se refiere a la argumentación. ¿Por qué? Porque está diciendo la doctrina legal que puede ser un motivo de fondo por violación o por interpretación errónea de leyes y doctrinas cuando estas están siendo aplicadas en desarrollo de principios constitucionales, para lo cual tanto el interrogante tiene que plantear una tesis, y en esa tesis tiene que decir, explicar la relación que tiene el precepto ordinario violado con cada una de las normas constitucionales denunciadas. ¿Por qué? Porque cuando yo interpreto el artículo 16 de la ley del impuesto al valor agregado, tengo que tener la clase del artículo 239 de la Constitución, 130 de la Constitución, 243 de la Constitución Política de la República, y no digamos los tratados convencionales en esa materia. Y el Tratado de Libre Comercio
la importancia de la argumentación constitucional en las sentencias judiciales. Es importante, sumamente importante la argumentación constitucional en las sentencias judiciales. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar al momento de preguntas, respuestas. Por si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, puede levantar su mano. Estaremos llegar hasta ahí al micrófono. Pueden levantar ahí la mano si hay alguna pregunta, alguna aportación para que nuestro representante pueda aportar. Entonces, si quieren exagerar, nosotros les pedimos fuertes aplausos. Muchas gracias a todos. Que tendrán a bien pues, entregar este